Bueno, volvemos a esta primera mañana, se los decía hoy cuando comenzábamos allá por la hora 7. Vamos a tratar de, comprender qué va a pasar o qué puede llegar a pasar porque nadie tiene la certeza de lo que ocurre en la Argentina. Acá por lo menos hasta el 22 de octubre. Así están dadas las medidas que ha tomado el gobierno. En cuanto al dólar, le voy a agradecer este tiempo al licenciado en Economía, Carlos Beltrán, que nos acompaña. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, encantado de verte, gracias por la invitación. No, por favor, le preguntaba hoy fuera de cámara, ¿acomodamos la economía? Qué difícil. Y bueno, no, creo que es muy difícil. Acomodar la economía significa tomar muchas más medidas y que se han tomado y además deben hacerse en un contexto totalmente diferente. Vos habrás notado que estas medidas creo que no... En esta oportunidad, hasta donde yo sé, usted está siempre más informado que uno, no hubo conferencia de prensa, no hubo nada. No, creo que fueron noticias que trataron de pasar desapercibidas. Aún el Banco Central, que también tomó algunas medidas, como el aumento de la tasa de interés, por ejemplo, lo hizo muy calladito, digamos. O sea que creo que queda cada vez más claro que la economía argentina tiene una escasez tremenda de dólares. Y entonces, ¿qué hacemos para que la balanza de pagos no explote? Uno piensa en estas medidas bajadas a la realidad, ¿no?, de la familia, del trabajador. ¿Cómo impacta esta volatilidad del dólar, el dato de inflación que se va a conocer en el día de hoy, en el día a día, ¿no?, del trabajador, sí, de aquella persona que se levantó el lunes para ir a trabajar? Y comentaban lo que ocurrió en las primarias abiertas simultáneas obligatorias del país. Bueno, como vos bien sabrás, una devaluación tiene varios objetivos. Entre ellos, trata de estimular las exportaciones y de frenar importaciones. Ahora, es decir, lograr un balance comercial con el resto del mundo más positivo, más favorable. Pero tiene dos contras muy importantes, que el salto de devaluación se traduce en precios, en incremento de precios, en más inflación y además en deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Eso normalmente es de manual lo que ocurre frente a las devaluaciones. Y yo creo que aquí no va a escapar a eso que te estoy comentando. Más allá de ciertos paliativos que se pueden hacer, porque ahora se habla de que va a haber refuerzos salariales, cuestiones de ese tipo, para tratar de paliar, porque el aumento a precios es considerable. Es decir, ya la COPAL, la que agrupa la Cámara de Alimentos de Argentina, ya planteó de que para los próximos días hay un aumento de un 15% en los productos alimenticios. Además, hay fábricas que no venden productos, remarcan y no venden productos, porque todo esto influye en incertidumbres negativas. Entonces, frente a la incertidumbre, los agentes económicos se cubren, y cubrirse es o remarcar o no vender o instrumentar distintas políticas, porque nunca se sabe qué va a pasar cuando vos vuelvas a reponer la mercadería, que viene con un precio de reposición totalmente distinto al que vos lo habías comprado. Claro, es especular. Es especular con lo que puede llegar a ocurrir para no perder, tal vez es un mecanismo de defensa, ¿no?, que lamentablemente tiene como víctimas a nosotros los consumidores. Y sí, no hay. Lo que pasa es que creo que una de las funciones del Banco Central, del Ministerio de Economía, del Gobierno, es crear un clima macroeconómico equilibrado. Yo siempre me levanto y le digo al Banco Central: doname estabilidad económica, doname estabilidad de precios. O sea, son las funciones propias de un Banco Central, digamos, y cuando no las cumplen, entonces eso influye negativamente en el resto de la comunidad. Estas medidas que ha lanzado el gobierno y que se van a extender por lo menos hasta el 22 de octubre, sí, el día en el cual se celebran las generales en la República Argentina, van a meter más presión, sin dudas, ¿no?, a la situación que estamos atravesando. Sí, creo que, y eso hay bastante coincidencia entre los economistas, de que la inflación se va a elevar, incluso algunos llegan a decir de que puede alcanzar un piso de dos dígitos. Así que eso yo creo que, y no sé si en cuánto se va a mejorar la balanza comercial, digamos, porque para incrementar exportaciones y demás, pues necesitas un periodo de tiempo más o menos largo. Probablemente lo que a lo mejor liquiden un poco más, a lo mejor sean cereales que tienen los productores agropecuarios, porque esta devaluación complementó una devaluación parcial que se hizo antes. Recordarás que del dólar maíz que se habló, que había llevado el dólar para
los productores de maíz a 340 pesos. Ahora está un poco mayor, pero generalizada para toda la economía. Lo estamos viendo a Javier Milei, uno de los grandes protagonistas de lo que fueron las elecciones del domingo. Sí. ¿Es posible dentro de las propuestas que él pone dolarizar la Argentina? Bueno, ¿La economía? Él está muy confiado, es muy optimista. En general, las opiniones están muy divididas. Hay que ver, es decir, acá lo que hay que analizar muchas de las cosas que dice Javier Milei, la viabilidad. La viabilidad. A lo mejor pueden ser medidas que a lo mejor miradas de atrás del escritorio pueden tener cierto grado de razonabilidad, pero después está la viabilidad y está un tema de la viabilidad política, más tratándose de un candidato que no va a tener ningún gobernador de su línea política, carencia de diputados, carencia de senadores, y los cambios, normalmente muchos cambios son institucionales, son legales, se instrumentan mediante leyes, tienen que pasar por el Congreso. La dolarización hay que hacer una ley. Y además un tema que se habla poco es que también hay que tener la anuencia de Estados Unidos. Y en el pasado, yo me acuerdo hace 20 años, Rucauf lo cuenta, que Rucauf fue uno de los emisarios que mandó a Argentina para hablar con la Secretaría de Economía Secretaría del Tesoro, pero de Estados Unidos y demás, y Estados Unidos en ese momento no tenía ningún interés en que Argentina dolarizara. No sé, ahora está bien, pueden haber cambiado, porque un poco a raíz de que se empieza a usar mucho y nosotros hemos entrado a usar los yuanes, la moneda china, a lo mejor puede cambiar un poco eso, pero el tema es analizar viabilidades, y eso son viabilidades políticas, y yo creo que él a su vez sigue con la idea de no negociar, hablemos incluso de no dialogar, es decir, como la dolarización es intocable, no negociable, el cierre del Banco Central es no negociable, va a matar los proyectos y no va a estar dispuesto, me parece, hasta como lo está planteando hoy, a no retroceder en lo más mínimo. Entonces creo que la democracia significa que hay que escuchar distintas opiniones, que hay que analizar distintas propuestas, en considerar que si vos bien podés tener una buena propuesta, hay otros agentes, otros sectores de la sociedad que pueden mejorar tu propuesta. El 22 de octubre es la fecha que todos están mirando para ver qué es lo que ocurre en Argentina. ¿Qué puede cambiar el 23, una vez que ya se sepa quién será el nuevo presidente de los argentinos? Porque no son fórmulas mágicas. Claro. No es que conociendo un nuevo nombre, al otro día las cosas se van a acomodar, se va a acomodar la economía, se va a acomodar la inflación, se va a acomodar el dólar. No, yo creo que, intuyo, de que todo va a continuar en la misma dirección y va a continuar en una dirección que incluso supongo que va a empeorar en lugar de mejorar. Esta devaluación, por ejemplo, del 22%, fue planteada de que va a durar hasta el 22 de octubre, digamos. Después, no sé si alguien lo sabe, porque a su vez la economía argentina, además de los déficits estructurales y coyunturales que tiene que sus políticas están muy supeditadas a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, porque esto de un aumento considerable en las tasas de interés que ocurrió ayer, 21 puntos, y una devaluación, es algo largamente pedido por el Fondo Monetario Internacional. Y creo que se habría acordado entre bambalinas que ni bien terminaran a paso, esto se iba a hacer. Pero el Fondo Monetario Internacional lo venía pidiendo a gritos, digamos. Entonces, ahora aparentemente la semana que viene van a haber ciertos desembolsos del Fondo Monetario. Y va a haber otros desembolsos también en noviembre. O sea que yo creo que la autonomía que tiene Massa es muy pequeña, el ministro de Economía. Un poco los hechos le quitan la autonomía. Y además, lo estatuido, lo negociado con el Fondo Monetario Internacional también le indica un carril en el cual es muy difícil separarse. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por tratarnos de ayudar a comprender lo que ocurre en esta Argentina después de los resultados de las primarias nacionales el pasado domingo. Bueno, invítame para después del 22 de octubre y charlamos nuevamente. Está hecho ya el compromiso. Cómo no, muchas gracias. Esperamos.